Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a Ernesto, que nos acompaña. ¿Desde dónde nos acompañas, querido Ernesto? Estoy en Logroño, España. Desde España, la madre patria. Pues qué bueno que estás por acá, querido Ernesto. ¿Eres católico o protestante? Bueno, actualmente protestante. Actualmente protestante. ¿De qué denominación eres? Perdón, Ernesto. Vamos a ir para allá porque quiero hablar de ese tema. Antes de que, voy a una iglesia pequeñita aquí en Logroño. He estado muchos años viviendo en Colombia y regresé otra vez a España hace unos años y bueno, esta es una ciudad muy pequeñita. ¿Me permites dar un par de premisas pequeñas para exponer el tema hacia donde quiero que lo conversemos? Ok, está bien. Solo si me puedes dejar en claro a qué denominación pertenece esa congregación pequeñita de la que nos hablabas. No, no pertenece a ninguna. Yo creo que se identificarían un poquito más con el lado bautista, por decirlo de alguna forma, pero no es una iglesia, tiene 40 años. Yo, pues ya te digo, he regresado de Colombia hace 8 meses, he regresado a España hace poquito. Y bueno, pues digamos que estoy encontrando un poquito el sitio. Y bueno, como te digo, Logroño es una ciudad muy pequeñita y bueno, pues no. Pero vamos, si tuviese que decir algo, diría que son un poquito más bautistas, sin llegar a serlo. Una pregunta. ¿Sí? En la congregación, a la hora de los cantos, ¿aplauden y hablan lenguas? No, solo cantan himnos. Entonces sí. Lo que me siento muy cómodo también. Sí, sí. Un poquito más sobrio, porque en Colombia sí estuve en alguna un poquito más neopentecostal, un poquito más, temática, por decirlo de alguna forma, y bueno, no me sentí tan cómodo, me siento más cómodo con una liturgia así un poquito más sobria, ¿no? Sí, sonó como tipo bautista en el momento que dijiste que solo cantaban himnos, es característico de los bautistas clásicos, ¿no? Creo que tú lo fuiste, ¿no? Sí, sí. Sí, y sí, en los bautistas, digamos, clásicos se usan mucho los himnarios. Y interesante. Ahora sí, está bien. Nada más si quieres primero decir el tema y luego las premisas. ¿Cuál es el tema? Ajá. El tema es un poquito cómo llega uno, pues partiendo de que el cristianismo es un salto de fe, ¿no? Más allá de que, bueno, ahora con este tema de la apologética, pues se puedan dar ciertos argumentos y demás, pero bueno, pues al final creer en Dios es un salto de fe. Una vez que está uno posicionado en la creencia de Dios, creer en Cristo o en el cristianismo es otro salto de fe, ¿no? Y digamos que el tercer salto de fe sería un poquito irse hacia el lado del catolicismo o hacia el lado del protestantismo, ¿no? Sería como un poquito ahí en ese punto donde podríamos tener la discrepancia, ¿no? El tema de la infalibilidad o de dar el salto de fe hacia el lado católico, un poquito hacia ahí lo quiero enfocar porque, bueno, yo te he escuchado decir a ti muchas veces que, y es un problema real que hay en el protestantismo, ese, bueno, que se podría llamar relativismo, ¿no? De que, bueno, todas no pueden ser verdad. Si los bautistas creen una cosa y los pentecostales otra, evidentemente los dos no pueden tener razón, eso es evidente. No hay que ser muy listo para saber que si uno dice blanco y otro dice negro, no pueden ser las dos cosas. Yo ese problema hasta ahora, como lo resuelvo, José, no creo que sea relativismo, quizá en algunos casos sí, o en algunas formas de verlo sí. Yo como lo concibo es que, bueno, pues no nos da la mente para saber realmente quién de los dos tiene razón, ¿vale? Y con eso te lo hilo a la infalibilidad, que es un salto de fe, entiendo también. Creer que tú, José, si crees que la Iglesia Católica en su magisterio es infalible, es un salto de fe. El problema es que cómo llegas a lidiar con ese salto de fe en tanto que, y con esto termino ya, en tanto que no puedes comprobar que lo que están diciendo realmente es infalible. O sea, es un salto de fe, en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo llegas a ese salto de fe y por qué te sientes cómodo con ese salto de fe? Y no con el salto de fe que dabas antes siendo protestante. Muy bien. Bueno, creo que entiendo lo que quieres decir cuando utilizas la expresión un salto de fe, ¿no? Y sí, es un acto de fe, pero de hecho me gusta la imagen de un salto de fe. Es un salto de fe, pero para llegar a ese instante en el tiempo donde debes dar ese salto,
llegas a ese lugar solamente a través de la razón. Es decir, es un salto de fe totalmente precedido por el uso de la razón. Ahora, ¿cómo poder realmente discernir si la propuesta protestante es la correcta o bien la propuesta católica? Y aquí entra el papel de la revelación. Dios se ha revelado a sí mismo. Dios se ha revelado a sí mismo y este Dios ha encargado esta revelación que se llama depósito. Es un depósito, algo que se confía, algo que se entrega para ser custodiado, para ser atesorado. Este depósito nos ha llegado de manera oral y por eso le llamamos tradición sagrada o la tradición oral o tradición apostólica. Parte de este depósito se ha plasmado con papel y tinta, que es lo que llamamos la Sagrada Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, enfocándonos en tiempos de la Nueva Alianza, en tiempos de la venida del Mesías. Entonces, esto le fue entregado a una iglesia, a la iglesia neotestamentaria. Aún todavía no vamos a hablar de iglesia católica porque sé que tú tienes dudas, tienes objeciones, no estás convencido. Pero a esta iglesia neotestamentaria se le entrega este depósito. Y este depósito fue comunicado oralmente y fue enseñado, transmitido oralmente por varias décadas. Creció la comunidad cristiana en todo el mundo antiguo evangelizado por los apóstoles. Podemos hablar literalmente de decenas de miles, eventualmente cientos de miles que comenzaron a abrazar la fe en las primeras décadas. Todo esto sucede con la tradición oral, con el depósito de la fe que se comunicaba de manera oral. Eventualmente, gradualmente, se van a escribir ciertos escritos a los que llamaríamos evangelios o las cartas paulinas o las cartas de algunos otros de los apóstoles. Las dos cosas, la tradición oral y la parte escrita, es el depósito de la fe. A la iglesia se le entregó este depósito para que lo custodiase con la asistencia del Espíritu Santo. Esta iglesia deja su huella en la historia a través de los siglos. Y nosotros proponemos que la única entidad cristiana que realmente puede cumplir con los requisitos normales, razonables, humanos, históricos, es la Iglesia Católica. El protestantismo tiene un origen, tiene una génesis 1500 años después. Las comunidades ortodoxas se desprenden del tronco en el año 1054, pero ciertamente las comunidades ortodoxas han preservado gran parte de este depósito. Sin embargo, sí se desprenden del tronco de la Iglesia. Y la Iglesia Católica, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros excesos, la Iglesia Católica aún preserva este depósito, lo cual es armonioso con la idea de que Jesús dijo: estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin del mundo, y con la idea de que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían con esta iglesia que custodia un depósito. Y bueno, sé que te pinté una imagen muy lo resumí, lo super, mega, ultra resumí, pero al menos pintar la imagen completa, y ahorita podemos irte a lo general, a lo particular, y te paso el micrófono para que nos comentes. Sí, yo te entiendo, José, y me gusta, si te parece, seguir en esa línea del salto de fe. Como yo lo visualizo es, pues digamos, ciertos argumentos o los argumentos, yo como lo visualizo es que el salto se va acortando, ¿no? A medida que le pones más argumentos, pues vas teniendo más, o sea, el salto es más cerca o más bajo, ¿no? No sé, por un trampolín, a medida que vas poniendo argumentos, pues vas bajando el trampolín y al final el salto es un poquito más corto. Entiendo que para ti, José, y para los católicos, entiendo que los argumentos son suficientes para llegar a dar ese último salto, ¿no? Mi punto es que, y en este caso, pues apelo te lo digo sinceramente, apelo a la honestidad intelectual. O sea, todavía no ha nacido en mí, no sé si alguna vez nacerá o no, dar ese salto. No lo doy porque todavía lo veo demasiado grande, ¿sí? Para dar ese salto, si es que alguna vez lo diese, en el tema de aceptar el catolicismo con todo lo que implica el catolicismo, ¿no? El punto de la infalibilidad entiendo que es un salto importante. Dices tú que, bueno, no se puede negar tampoco, pues,
que es verdad que la Iglesia Católica se ha equivocado muchas veces a lo largo de la historia en ciertos actos, también los protestantes. Yo creo que las piedras ahí están para ver quién es el primero que las tira, el que se atreva a tirarlas, que las tire. Pero bueno, mi punto es un poquito más hacia eso, ¿no? No a echar en cara lo que hayan podido hacer unos y otros, que todos lo hemos hecho, sino a cómo, o sea, ese salto, esa infalibilidad, que es a mí una de las cosas que más te soy muy sincero, José, es una de las cosas que a mí más me choca para no dar ese salto, ese punto de la infalibilidad, categorizando que si tú no estás aquí o si no haces esto, si no absorbes estos dogmas, no vas a ser salvo. Es esa, digamos que hasta donde llegaría ahí, porque al final lo único importante en esto es ser salvo. Si no absorbes estos dogmas, no eres salvo. Eso a mí es ahí donde no consigo lidiar con ese salto de fe que me diga que, o sea, porque es que realmente no lo creo. Entonces, no sé cómo lidiaste tú, en tu caso personal, cómo lidiaste para decir, bueno, ya me doy el salto, este argumento, esto y esto me has hecho lo macro, que bueno, más o menos lo conocemos un poco. No sé, no consigo, o sea, y ya te digo, mira, lo del relativismo, que es un argumento muy fuerte a favor del catolicismo, yo lo lidio de esta manera, con la humildad de que no lo podemos saber. O sea, si un pentecostal piensa blanco y un bautista piensa negro, yo creo que no se puede saber y lo sabremos cuando tengamos que saberlo, ¿no? Ok. Aquí una objeción a esta última afirmación de que no podemos saber, no podemos distinguir cuál es la postura correcta. Para mí, afirmar eso es problemático en todos los ámbitos, pero particularmente en el ámbito religioso. ¿A qué me refiero? Es básicamente negar que no tenemos acceso a la verdad. Si vamos a aceptar esta idea de que está bien que el católico sea católico creyendo lo que cree, el protestante sea protestante creyendo lo que cree, el pentecostal sea pentecostal creyendo lo que cree, y está bien, ¿no? Hay que aprender hay que aprender a coexistir, hay que aprender a vivir de esta manera sin preocuparnos de ver quién tiene la verdad. Si aceptamos eso, esa forma de pensar, esa premisa, sería rendirnos ante el error, rendirnos ante el relativismo teológico, y indirectamente es una negación. Es una negación de que la verdad como tal es accesible. Entonces, quizás lo primero que tendrías que resolver, querido hermano, es este asunto. La verdad es o no es accesible. Y no podemos caer en la idea de que, bueno, parcialmente lo es. Porque una verdad parcial, al final, en el análisis final, no es una verdad. Porque sería algo parcial. Es decir, tiene error, hay una contaminación de error. Entonces, humanamente hablando, yo aceptaría que no es posible. Que no es posible tener un credo doctrinal libre completamente de error, humanamente hablando. Pero sucede que la religión cristiana es de origen divino y su fundador, Jesús, prometió una asistencia especial precisamente para preservar esta doctrina sin mezcla de error, para que pudiese estar disponible y accesible para los seres humanos no solo del primer siglo, sino de los siglos subsecuentes. Y aquí estamos, en el año 2025. ¿Cómo ves? Yo te haría un matiz ahí, creo que podemos estar bastante de acuerdo en mucho. Lo que pasa es que yo no creo, o sea, la verdad existen los hechos. Hay unos hechos que existen y el hecho de que yo no pueda conocer todos, José, no significa que la verdad esté contaminada. Creo que yo creo que no tener toda la información completa de algo no significa que tenga parte de verdad y parte de mentira. Me explico. Volvemos al tema yo sé que es un tema recurrente, el tema de, por ejemplo, los bautismos en diferentes congregaciones, ¿sí? O, bueno, hay muchas cosas. Vamos a seguir con el blanco y el negro para no entrar en conflicto con nadie. Al final, efectivamente, o es blanco o es negro, ¿vale? Lo que pasa es que para que nos digan si es blanco o es negro, efectivamente hay que acudir a un ente superior que nos diga si es blanco o es negro. Tú, entiendo que ese ente superior es lo que denominas el magisterio católico. Él es el que me va a decir si esto es blanco o es negro, ¿correcto?
Más o menos, porque yo bueno, te hago el ejemplo de mis hijos, por ejemplo. Yo tengo 2 hijos. Si ellos dos no ajá. saben algo, pues entiendo que van a un ente superior, que en este caso pues es su padre, yo o su madre, y es el que dirime el conflicto, ¿no? O en un trabajo, pues van al jefe, o bueno, pues es una jerarquía donde hay alguien más arriba que decide si está bien o está mal. El problema, entre comillas, que tiene el protestantismo es que como no hay nadie superior a nadie, pues se mantiene ahí un conflicto en el que, bueno, hemos aprendido a vivir y lo resuelvo así, no se puede saber. En el caso del catolicismo se apela a que hay un magisterio que sí lo sabe y nos lo explica. El punto es que yo no concibo que ese magisterio sí pueda conocer todo al 100% de manera infalible, porque al final, y con esto termino, entiendo que lo que es infalible para la Iglesia Católica, y no lo aprendí hace no mucho, son los 44 dogmas. Yo sé que se dirá, es que el Papa ha dicho, sí, el Papa solo es infalible cuando hablas cátedra y estamos hablando de infalibilidad solo en los 44 dogmas, ¿correcto? Bueno, a mí me gustaría primero tratar de arrojar más luz a lo que yo venía diciendo, que primero debemos resolver si la verdad es algo accesible. O sea, si la verdad es algo algo conocible, accesible, algo a lo que podamos realmente llegar. O sea, ¿Me lo preguntas? no, o sea, es que yo veo que estás confundiendo una cuestión. Estás confundiendo el desconocer en parte con la contradicción. Porque la dinámica católico-protestante no solamente es una de no conocerlo todo. La dinámica católico-protestante es una de contradicción. Porque yo estaría de acuerdo que el hecho de que no conocemos todo no significa que aquello que sí conocemos y profesamos sea mentira automáticamente. Pero esa no es la dinámica entre católicos y protestantes. La dinámica es más bien de que hay contradicción, que unas mismas doctrinas las creemos diferente, las profesamos diferente, tenemos entendimientos distintos de un mismo paquete doctrinal. Es decir, tenemos distintas teologías. El católico tiene una teología del bautismo, el protestante tiene otra teología del bautismo. Y dentro del protestantismo hay muchas teologías del bautismo, hay muchas teologías de la doctrina de la salvación, hay muchas teologías de la iglesia, y a eso me refiero. Aquí ya estamos lidiando no solo con no conocerlo todo, sino estamos lidiando con manifiestas contradicciones. Entonces, si aceptamos esa dinámica, ese paradigma de contradicción, estamos en problemas. Porque yo no encontraría entonces fundamento ni para ser cristiano, ni para ser teísta, porque entonces estoy aceptando que la verdad no es conocible, no es accesible, y realmente en un debate con un ateo, yo no tengo realmente cómo refutarle. Yo sí creo que no es accesible del todo, José, te lo digo sinceramente. De hecho, seamos, y que nadie se ofenda por lo que le existe la posibilidad de que Dios no exista. Sí, pero déjame, puede que no exista Dios. Déjame decir algo. Cuando digo accesible, no me estoy refiriendo que el ser humano, que la criatura pueda conocer todo lo que es posible conocer. No me refiero tanto a eso, sino cuando hablo de la verdad accesible, lo digo en el contexto de aquello que ha sido revelado. Dios se ha revelado a sí mismo. Y eso que Dios ha decidido, ha querido revelar, debe ser necesariamente accesible para la criatura, sino para qué lo revela. Entonces, no digo que la criatura pueda conocer todos los misterios del universo y cosas que son insondables y que solo al ente superior, que sería Dios, le es posible. No me refiero a eso, sino me refiero de aquella verdad que ha sido revelada. Por eso yo hablé mucho de un depósito, una revelación, una entrega, un depósito para ser custodiado, ser transmitido, ser esclarecido, ser explicado a las naciones. Porque esto Jesús lo dejó bien claro cuando resucita. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. No dijo solamente las más esenciales, las doctrinas primarias, no. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí, yo estoy con vosotros solamente hasta la muerte de los apóstoles, porque habrá una gran apostasía y ya solamente van a usar un libro para saber cómo entender el cristiano. No, no dijo eso. Digo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. A eso me refiero, ¿no? Vale, te entiendo. Y entonces, si quieres, podemos acotar el debate un poquito más, o bueno, la conversación, perdón, acotar un poquito la conversación a, digamos, a la salvación que entrarían los dogmas en juego, ¿no? Digamos que lo que te entiendo, José, es que tú dices que los 44 dogmas o los dogmas que Dios quiere que se sepan para la salvación sí se pueden conocer. Podríamos reducirlo a eso, teniendo en cuenta que fuera de los dogmas, incluso dentro de la Iglesia Católica, podría haber diferencias de opiniones, pero no tienen nada que ver, como no tienen nada que ver con la salvación, pues digamos, entre comillas, se permiten, ¿no? Ciertos debates internos dentro del catolicismo de mayor o menor trascendencia, pero tú lo que entiendo es que los 44 dogmas que tienen que ver con la salvación sí se pueden conocer. Ese es ¿te he entendido bien? Ese es el punto, o sea, esa es la verdad que sí se puede conocer. Sí, o sea, todo lo que Jesús le entrega a la iglesia para que lo enseñe está disponible para que los seres humanos puedan conocerlo y puedan tener certeza de que están creyendo aquello revelado. Pero ahí es donde, perdón, no termino aquí. La ignorancia no termino de entender. O sea, dices que todo lo que... ¿Me puedes repetir esta última frase para ver si la he entendido bien antes de decir nada? Sí, lo que yo creo es que lo que fue revelado, eso que fue revelado, esa revelación, eh, se le entregó a la iglesia con un propósito en mente. El propósito es que esta iglesia, como administradora o como custodia, pueda enseñar esta verdad no solo a la primera generación, sino puede enseñar esa revelación a todas las naciones. Ahora, esta revelación tiene una característica, que está libre de error porque procede de Dios, es de origen divino. No se trata de una nebulosa donde tienes verdad con error. No, es algo que viene de Dios. Esa revelación no tiene error. Ahora, uno dice, oh, entonces tenemos un problema, José. Porque aunque entiendo que esta revelación, al venir de Dios, no tendría mezcla de error, nosotros tenemos unas incapacidades tremendas que nos van a inhabilitar para poder comunicar este depósito pulcro, para poderlo comunicar de igual manera, de manera pulcra, sin mezcla de error. Y qué bueno que dijiste eso, porque ahí es donde entra la promesa de la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es que aún 2000 años después, todavía podemos seguir teniendo la certeza que aquellos primeros cristianos del primer siglo tenían. Cuando recibían la enseñanza, podían tener certeza que esta enseñanza estaba libre de error. Y de ahí viene la expresión infalible, infallible, no hay falla, porque es de origen divino. Entonces, lo infalible, pues bajo el principio de no contradicción, que yo sé que a ti te gusta mucho, si algo es infalible, o sea, si algo no está declarado infalible, por ejemplo, en la Iglesia Católica, si algo no está declarado infalible, es falible. Está supuesto o todavía no está definido como infalible, por lo menos. No digo que sea falible, pero no está definido como infalible. Entonces, esa infalibilidad de la que hablamos, realmente, José, la llevamos a los 44 dogmas. Todo lo demás que no está declarado como infalible está sujeto a cambios, a modificaciones, a interpretaciones, hasta que llegue el momento, si es que en algún momento llega, donde la Iglesia Católica dice, mira, ante este debate el Espíritu Santo nos ha asistido y decidimos que esto es así. Pero en principio lo infalible solo están los 44 dogmas, ¿correcto? No del todo, no del todo, querido. Hay más matizaciones, hay más colores entre, digamos, si lo vemos como el efecto péndulo, ¿no? Que va de un extremo al otro extremo. No debemos pensar que aquello que no ha sido formalmente definido es automáticamente falible, en el sentido de que tiene error. No, porque aún veo que tú pues enfatizas en los 44 dogmas. Aún esos 44 dogmas, hubo un momento en el tiempo en el que no estaban definidos. Y no se debe creer o no se debe pensar que esos 44 dogmas, antes de su definición formal, eran falibles. No, aquello que se define
y que decimos que esa definición es dogmática, es de carácter infalible, siempre fue infalible. Es decir, las verdades no son verdades o no son infalibles hasta que la Iglesia las define como tal, sino que la cualidad, esa cualidad de ser verdades libres de error, siempre la tuvieron. Algunos dirán, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la Iglesia ha formalizado, ha solemnizado y nos ha dado una definición oficial de la cual a partir de ese momento ya no cabe la especulación. Eso sí sería una diferencia, que antes de la definición había una cierta libertad entre las personas competentes para especular sobre algún aspecto de esta verdad, pero la doctrina como tal siempre fue revelada, siempre fue infalible. Eso lo entiendo, es un buen punto y es una buena explicación. No es que fuese verdad cuando lo declararon, sino que en teoría ya lo era antes y en ese momento se declaró que ya no habría más debate. Pero entonces sí se declaró que de las, por decir algo, de las 3 corrientes que había sobre X dogma, podría haber 3 o 5, 2 o los que fuese, vamos a poner 3, sobre X dogma había 3 corrientes y en un momento puntual la Iglesia dice, mira, sobre esas 3 corrientes, esta es la correcta. Ya venía de atrás, pero venía acompañada de otras 2 erróneas, ¿correcto? Sí, o sea, yo creo que sí es correcto decir que cada dogma que ha sido definido, cada dogma que ha sido definido ha tenido aspectos que llegaron a ser especulados de una manera levemente distinta, ¿no? Por ejemplo, La declaración del dogma es como es eso, una aclaración sí, de algo. Sí. Sí. ¿Te acuerdas de aquella porción del Evangelio de San Juan donde Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, os enviaré al Paráclito o al Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo? Y dice el Espíritu Santo, y dice que haría 2 cosas. Dice, el Espíritu Santo os recordará todo lo que os he dicho, y agrega una segunda. Dice, y os guiará a toda la verdad. Entonces, vemos que en el caminar de la Iglesia por esta vida, ha de requerir, ha de necesitar de una asistencia del Espíritu Santo que pueda iluminarle para poder poner en claro algún tema que pueda llegar a ser polémico o algo que es justo y necesario que el pueblo lo reciba. Y ahí es donde entra el papel de la Iglesia en su magisterio, en sus concilios y en la enseñanza formal de los papas. Es un aspecto esclarecedor, es una parte docente, didáctica, ¿no? 3 corrientes que vienen y al final se queda una. Mira, estas 2 están erradas, esta es la correcta, ¿correcto? Esa sería la forma, no que se inventase la verdad en ese momento, sino que en ese momento se estableció que de los 3 pensamientos que había, este era el correcto y ese debate se cierra ahí, ¿correcto? Sí, eso es correcto. No es así como que se inventó la verdad. Correcto. Ni que se descubrió, simplemente que se aclaró de las 3 opciones que había, ¿sí? O de las diferentes opciones que había. Entonces, volviendo a lo que realmente pues, me interesa a mí y le interesa, pues entiendo que a Dios y al 99% de los hermanos, que es la salvación, que al final pues es lo único que realmente debe importar, no lo que más, sino lo único. Mi punto con el que me encuentro es que en la Iglesia Católica, corrígeme si me equivoco, José, no soy un gran conocedor de la Iglesia Católica, no lo soy del protestantismo, de la Iglesia Católica, corrígeme si me equivoco, la Iglesia Católica dice que para ser salvo debe creerse en los 44 dogmas. ¿Eso es correcto? Es una afirmación que yo he escuchado. ¿Es correcto, sí o no? Para ser más preciso, los fieles deben recibir toda la enseñanza formal de la Iglesia, toda la enseñanza católica la deben recibir. No solamente las definiciones dogmáticas, sino todo lo que enseña la Iglesia en materia de fe y moral, en lo que tiene que ver con las doctrinas y la moral. No solamente lo definido, porque sería caer en un reduccionismo, en un catolicismo reduccionista, donde únicamente se estaría exigiendo o esperando del fiel que acepte únicamente las definiciones dogmáticas, las definiciones formales y solemnes que llamamos dogma. Pero no es solo eso. O sea que mira, en la doctrina católica hay algo muy interesante. Hay una jerarquía de doctrinas.
Entonces tenemos una jerarquía de doctrinas. En el pináculo, en la parte más alta del Everest, están ciertamente, como tú enfatizas, los dogmas, las definiciones formales a lo que llamamos dogmas. Pero no es lo único. Antes de llegar al pináculo del Everest, hay muchos peldaños, hay muchos puntos medios. Y a esos puntos medios o esos peldaños es lo que en teología se conoce como la jerarquía de las doctrinas. Entonces, a lo más alto tienes el dogma, pero luego tienes otros niveles de doctrina con diferentes grados de certeza que demandan del fiel distintos grados de asentimiento. Y hay algunas cosas que no están al máximo nivel como un dogma. Sin embargo, no tengo la libertad para desentenderme del todo de aquellas otras doctrinas que no están en la parte más alta, que no están en el tope de la jerarquía. Es, por ejemplo, mira, creo que lo que va a decir va a esclarecer. Si tú y yo vamos al oriente cristiano, vamos a una comunidad ortodoxa de Moscú y nos sentamos a tomar un cafecito con el patriarca y le pregunto, Su Excelencia, patriarca, ¿ustedes tienen la Inmaculada Concepción como dogma? Ellos van a decir que no, porque sabemos que como están en una condición de separación con la iglesia, no tienen todavía la definición, no la aceptan. Te va a decir, no la tenemos como dogma. Entonces yo voy a decir, ay, qué alivio. Eso significa que la puedo rechazar. El patriarca se me va a quedar viendo y va a decir, no, señor, no la tengo como dogma, pero es una creencia muy importantísima para todos nosotros y no tienes la libertad para rechazarla. Entonces ahí tenemos esta dinámica que aún los ortodoxos, a pesar de que no aceptan la definición dogmática o no tienen ellos, no la tienen por dogma en lo más alto, sí la tienen por una doctrina muy importante. Y si yo le pregunto al patriarca si tengo libertad de rechazarla, al no ser dogma, él me va a decir, no puedes rechazarla. Y ahí es donde te das cuenta, o sea que no solamente los dogmas son aquellos a los que debo prestar mi asentimiento intelectual y religioso. Y la respuesta es sí, exacto, no solamente los dogmas. Por eso... No sabía eso y me parece interesante. No te quiero robar mucho más tiempo. Cuando quieras cortar, cortamos. Yo voy a seguir aquí de charla un ratito más hasta que haya otro que quiera entrar un par de minutos. Sí, pues más, dos cositas más. Tú síguele. Yo para eso estoy. Ahorita no hay nadie esperando, así de que sí, adelante. Bueno, ya te lo voy a poner un poquito, bueno, quizá un poquito más personal. A ver, bueno, seguro que esta situación en la que estoy yo, pues estarán muchos a lo mejor. ¿Qué le dices tú a una persona que está buscando agradar a Dios, que está buscando su salvación, que está intentando hacer lo correcto, que está en búsqueda de la verdad, que está en búsqueda del camino correcto, en el más amplio sentido de la palabra, sabiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que, bueno, pues digamos que dentro de lo malo ahí vamos en un buen camino, pero bueno, pues está en el sentido más amplio de la palabra, que no lidia o no consigue cerrar cosas en su corazón y en su mente para definitivamente dar un salto de fe hacia X o Y motivo. Puede ser al revés, porque yo creo que, José, hay gente muy firme en el catolicismo, hay gente muy firme en el protestantismo, pero creo que hay gente un poquito tambaleante en ambos sentidos también. O sea, estamos viendo constantemente que del catolicismo se pasa al protestantismo y viceversa. O sea, eso es una realidad que está ahí. Y no es ni bueno ni malo, es así. Pero bueno, a nivel personal te pregunto tu opinión. Una persona que está intentando agradar y que no consigue que le cierren o sea, no se atreve a dar esos saltos de fe porque no lo ve claro, ¿sí? No intenta agradar, pero pues siente que por ahí no es. O sea, a mí en lo personal, y termino con esto, a mí me da igual ser católico que bautista, que no me importaría ser lo que fuese, siempre y cuando estuviese. Yo creo que somos cuerpo, mente y alma, pero el cuerpo, bueno, pues el cuerpo es el cuerpo, pero yo necesito un sitio donde mi mente y mi alma reposen tranquilos. Y hoy por hoy, no sé mañana, hoy por hoy reposo tranquilo donde estoy. Creo que ahí agrado a Dios y creo que ahí tengo la salvación. Pero bueno, ¿qué pasa con personas que están en esa dinámica, ¿no? Que intentan y no encuentran cómo dar esos saltos de fe, dar esos cambios, no encuentran paz en su mente y en su alma
para dar esos saltos de fe, José. De un lado y de otro. Sí. Muy bien. El ser humano fue hecho para la verdad y el ser humano tiene una obligación moral de adherirse a la verdad. Entonces, a medida que la verdad te es presentada, a medida que tú vas comprendiendo la verdad, tú tienes la responsabilidad de irte conformando a esa a esa verdad que te fue revelada. Entonces, si ya has llegado a un punto donde tú ya comprendes ciertas cosas y no tienes manera de decir que no es cierto, que no es verdad, entonces lo natural, lo correcto, lo bueno, lo que es agradable delante de Dios, del Creador, es que tú te conformes a esa verdad que se te fue revelada. Si estás en un proceso donde estás batallando para entender alguna doctrina, se entiende que estás en medio de resolver si esto es o no es verdad. Y esa es una situación distinta porque ahí no hay culpa, porque ahí no habría una culpa porque todavía no has llegado a ese punto donde sabes que es verdad. A ver, parece, ya estás de regreso. Ok, Aquí estoy. por unos segunditos te perdimos, pero ya estás de regreso. Entonces, sí, cuando una persona ya comprende y aún así lo rechaza, hay culpa. Hay una culpa. Cuando una persona rechaza, pero rechaza porque no comprende, porque verdaderamente hay una ignorancia que no ha podido pasar. Es distinto. Pero otra cosa que mencionabas, habiendo aclarado el asunto de qué pasa si me muero y me muero en este proceso, habiendo aclarado ese punto, el asunto que decías que realmente a ti te da igual ser católico o ser bautista o pentecostal o presbiteriano o de cualquier otra, es problemático. Es problemático. Perdón, no, porque quizá no me expresé bien antes de que decías para no que me eches toda la charla y que no te Sí. haya explicado. Cuando digo que me da igual, no lo digo en el sentido de que me da igual ir de un lado para otro, no. Cuando digo es que no tengo preferencia ninguna, sino que mi preferencia está en donde esté la verdad. O sea, que si yo mañana encuentro que la verdad está o lo que yo asimilo como verdad está en tal sitio, pues iré para allá. O sea, no me voy a aferrar en ese sentido lo decía, sí, o sea. Ya. Ahora sí se entiende y queda muy claro. Si en otras palabras, no te importa cuál gladiador gane, no tienes un gladiador que estés ahí apoyando para que sea tu favorito, ¿no? Ya se entiende. Muy bien. Bueno, qué bueno que no. Por un momento sí me preocupé porque lo había entendido de otra manera, ¿no? Sí, entonces, yo creo que sí. Entonces tú estás en la posición donde estás tratando de resolver si la propuesta católica es la que se supone que deberías abrazar o si no, entonces la protestante, ahí ya tendrías un dilema más fuerte porque una cosa es decidir entre lo católico y lo protestante, ¿no? Pero una cosa mucho más complicada es resolver cuál de todas las posturas protestantes, ¿no? Sí, porque son muchas opciones. Tampoco lo he resuelto. Sí, de hecho hay personas que entre broma y broma me dicen, no, vente con nosotros, hazte protestante. Y yo les digo, pero ¿a cuál me voy? Y ya no me pueden responder porque no, es que realmente no hay manera. Invitaría a mi iglesia, pero nada más. Sí, dice, no, pues nada más vente con nosotros. Pero es que no es así. Yo sé que tienen buenas intenciones, pero no es así. Porque si él es pentecostal y yo me adhiero a los pentecostales y luego me dejan predicar, pero resulta que yo predico cosas que no son parte del credo pentecostal, sino son más bien presbiterianas, me van a decir, te amamos, pero no puedes estar predicando eso. José, y es un problema, hombre, real, o sea, yo creo, y bueno, pues en algún grupo que tengo por ahí con hermanos protestantes o evangélicos, lo digo, es que realmente cada protestante es un magisterio, es así, yo sé que es una frase que a muchos protestantes les duele, pero cada protestante es un magisterio diferente porque todos de una forma diferente interpretamos y además no solo interpretamos de una forma diferente hoy, sino que a lo largo de los años muchas veces nuestras interpretaciones van cambiando y yo dudo mucho que haya, no sé, por decir algo, si hay 2000 temas en la Biblia, por decir algo, dudo mucho que haya muchos protestantes que coincidan en los 2000 temas. O sea, probablemente
No claro. sé cuántas combinaciones se pueden dar con 2000 temas, pero tantas como haya, tantos como Sí, habrá, ¿sí? Eso es un hecho. El tema de resolverlo hay dos formas de resolverlo, o imponer y decir que yo soy el único que tengo la verdad completa, o como hasta ahora lo resuelvo yo diciendo, es que no creo que se pueda saber todo. Creo que hay ciertas cosas que sí se pueden saber, que Cristo nos dejó más o menos claras, no sé si llamarlo doctrinas primarias, porque bueno, pues un término ahí un poquito, no sé, es como categorizar y no creo que sea el caso, pero bueno, yo sí creo que hay ciertas cosas que Dios existe, que su Hijo Jesús, que nació, murió y resucitó por nuestros pecados. Creo que hay ciertas cosas que siguen siendo saltos de fe, no es que se puedan saber, sino que es más fácil dar el salto de fe a ciertas cosas. Y creo que hay otras que yo hoy, en este punto en el que me encuentro en mi vida, José, estoy un poquito resignado a que creo que no se van a poder saber todas, ¿no? Tengo mi propio magisterio, o sea, es así, no pasa nada, sí, sí, no, o sea, no ajá, puedo esconder, no sé si es bueno o malo, pero es la realidad, o sea, mi mente y mi alma ahora mismo se encuentran reposadas en lo que yo entiendo y lo que yo interpreto, y no es lo mismo que entendían e interpretaba hace 5 años, y muy probablemente no sea lo mismo que entienda e interprete dentro de 5 años. sí, El problema que está ahí, pero claro, al otro lado está el problema de creer que hay alguien que sí, porque sí, ahí es donde termino y te doy la palabra, José, es el punto. Si por un lado creo que nadie puede tener la capacidad de entender y comprender toda la verdad en todos los ámbitos, que creo que lo hemos definido ya bien antes y sabes a qué me refiero, me cuesta creer que por el lado católico también haya un magisterio que pueda entender todo al 100% o todo. Entonces, ese es el punto en el que me encuentro porque, y con esto ujú, yo creo que llegados a ese punto, no sé si mi confianza estaría más en otras personas que en mí mismo. Y ahí es donde yo tengo ese dilema, porque yo conozco mi corazón y mi mente, conozco mis intenciones. Con todo sí, respeto, José, no quiero que te ofenda, no conozco las tuyas. Entiendo claro. que son buenas, No, pero sí, no las conozco en el es, fondo, si solo Dios las conoce. es normal que, Esas intenciones, y es ahí donde yo digo, no sé si fiarme de otros o morir con mi error, ¿no? no, es normal que pienses así, qué bueno que piensas así. Am, es que la dinámica no es tanto si me creo a mí mismo o le creo al vecino. Esa no sería tanto la cuestión. La cuestión es o me creo a mí mismo o le creo a lo que Dios reveló y lo que Dios entregó. Porque alguno dirá, sí, pero ya la manera como me lo presentas, José, no me gusta, ¿no? Porque ya lo pones como que o me creo a mí mismo o le creo a Dios. Y yo no te lo dije así, yo te dije o me creo a mí mismo o le creo a otro. Pero Jesús dijo, refiriéndose a su iglesia, particularmente a los apóstoles, Jesús dijo, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. También Jesús dijo, el que los oye a ustedes, me oye a mí. Entonces, eh, cuando uno cree al testimonio de la iglesia, uno está creyendo a Jesucristo. Cuando uno rehúsa creer al testimonio de la iglesia, uno está rehusándose a creerle a Jesucristo. Porque Jesucristo ya no está entre nosotros. Y de hecho, los protestantes, aunque no lo reconozcan, ellos en cierta medida, en gran medida diría yo, están creyendo al testimonio de la iglesia. Porque la Biblia que ellos tienen fue escrita, transmitida por la iglesia. Entonces, si la iglesia no es confiable por la razón que querramos decir, entonces, ¿qué haces con ese libro en tus manos? Porque este libro no cayó del cielo. Este libro nos llegó precisamente por la instrumentalidad de la iglesia, por la agencia, por la mediación de la iglesia. Entonces, no es tanto que si me creo a mí mismo o le creo al vecino, porque tienes razón, yo no sé qué intenciones podrá tener el vecino, de hecho se mira medio loco, parece un maníaco, ¿no? Yo no voy a creer en él, pero no es tanto yo o el vecino, sino más bien es o me creo a mí mismo hasta lo mejor de mis capacidades, o le creo al testimonio de la iglesia.
Yo propongo que debemos creer al testimonio de la iglesia, porque aunque sus miembros fallan, perdón, adelante. No, te decía que sin duda la Biblia es otro salto de fe, ¿no? Creer que realmente pues, es la palabra de Dios. Y bueno, yo no quiero entrar no soy un experto, no sé si es inspirada, si es la palabra de Dios. Bueno, ahí hay cierta terminología que no quiero entrar en ello, pero bueno, en resumen y en términos coloquiales, pues sí, le asumimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Dicho en términos prácticos y normales, ¿no? Ahí está el punto, que eso es creer que la Biblia es la palabra de Dios, es otro salto de fe, ¿no? Ahí es donde, para mí, José, ahí es donde entra el conflicto. O sea, yo creo en Dios, doy un salto de fe para creer en Dios, doy un salto de fe para creer en Jesucristo, doy un salto de fe para creer que la Biblia es la palabra de Dios, y el salto de fe para la interpretación de otros, en este caso la Iglesia Católica, o la interpretación mía, por ahora la balanza está aquí. No consigo tener la seguridad y la confianza. No sé si es la confianza la palabra. O sea, pero no me niego. Si yo entendiese que la Iglesia Católica es la verdad, sin duda me iría por sí, pero sabes, perdón que te interrumpa, ¿no? Es que no creo. Por cierto, hay un hermano que se llama Cristian Camba que estaba diciendo si era posible que él entrara porque parece que él cree que puede hacer algunos comentarios. Solo para responderle, hermano Cristian, no puedo porque como estoy en una plataforma diferente, no estoy en el StreamYard, entonces no puedo recibir a más de uno, ¿no? Es algo que entre él. No. No, de hecho él quería, digamos, para entrar y también aportar algo. Solamente le quise decir para que sepa que es por la plataforma, ¿no? Yo sé que él sabrá entender. Cuando estoy en StreamYard, ahí sí puedo meter hasta 10 personas y es súper fácil, ¿no? Pero muchas gracias, Cristian, por tu buena voluntad. Sí, mira, sobre esto que dices que no sabes si estás listo para confiar en la interpretación o en la enseñanza de la iglesia, es que ya lo estás haciendo. De hecho, ¿me repites tu nombre? Perdón, se me escapó tu nombre. Ernesto, es que ya lo estás haciendo. Ya lo estás haciendo. Porque la Biblia no la pudiéramos tener si no fuera por la iglesia. O sea que al tú creer que la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo, al tú creer que esto es algo confiable, a lo que le vas a confiar tu alma y tu vida, tú indirectamente ya estás confiando en la instrumentalidad, en la agencia, en la mediación humana de la iglesia. Entonces, ponte a pensar, mira, si Dios hizo posible que la Biblia fuera comunicada y podemos confiar en esa Biblia, que fuera comunicada y fuera transmitida por la iglesia, ¿por qué nos hace pensar que no podemos tener la misma confianza que tenemos para recibir la Biblia? ¿Qué nos hace pensar que la tradición de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, no es confiable? O sea, ¿por qué lo uno sí es confiable y lo otro ya no es confiable? Porque la iglesia ha sido el instrumento para las dos cosas. Ha sido el instrumento para la Biblia y ha sido el instrumento para comunicar la tradición oral o también la enseñanza formal. Es la misma, o sea, es el mismo instrumento. Estamos lidiando con el mismo instrumento que es la iglesia y estamos lidiando con el mismo depósito que es la revelación. Pero no solo lo escrito, también la tradición oral, también la explicitación. Entonces, yo veo como que no te das cuenta que sí estás confiando en la Biblia. Sin la iglesia no tuvieras particularmente el Nuevo Testamento. Sí, seguro, soy consciente de ello y esa pregunta es, todavía no la he resuelto. No, sí. ¿Por qué creo en la Biblia y no en la tradición oral, por decirlo de alguna forma, no? Sí, sí, y Dios me libre de ponerme en una postura donde yo te acuse de que no está, de que no, porque sé que estás, por eso entraste, por eso estás aquí, por eso estás dedicando un espacio de tu día para meditar, para reflexionar. Y esto es bueno, ¿no? Yo entiendo tu situación. Yo estuve allí. A mí me tomó 4 años. 4 años de indagar, de reflexionar, de meditar, de que se me quitara el sueño. Y la verdad que entre uno más avanza, más se complica. El conflicto interno crece. Yo la verdad, muchas veces que prefería ignorarlo. Yo prefería dejar de pensar en estas
en esas cuestiones porque me causaban eh, un cierto estrés, pero un estrés no malo, no nocivo, sino un estrés que es bueno porque te hace luchar contra ti mismo y quieres vencer porque quieres la verdad. San Agustín tiene una frase que dijo que los que no quieren ser vencidos por la verdad, serán vencidos por el error. Los que no quieren ser vencidos por la verdad, serán vencidos por el error. No hay tierra neutral, no hay punto neutral. O te dejas vencer por la verdad, o automáticamente estás vencido. Estás vencido por el error. Entonces, Sí, sin duda es así. Sí. sí, ahí está, ¿no? Más o Bueno, menos. pues bueno, ha estado interesante las reflexiones, la conversación. Bueno, seguiré mi camino a ver hacia dónde me lleva. Bueno, luego hay el tema, y ya, si quieres con esto concluimos. Hay un tema, José, que a mí en lo personal me afecta, y lo que pasa es que, claro, lo he dicho al principio, nadie es libre, nadie está libre de pecado, ¿no? Para tener la primera piedra. Pero sí que es verdad que ha habido ciertas cosas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica que quizá los frutos no hayan sido los más correctos, ¿no? En algunos aspectos de ella. No quiero entrar en eso porque pues también lo hay en el protestantismo. Lo que pasa es que en el protestantismo, digamos que la excusa o la salida que tenemos para eso es que como es lineal, pues simplemente cada uno es responsable de sus actos, ¿no? No hay un ente o digamos, un tema principal. Luego, bueno, pues no sé, hay algo que me chirría también un poquito. Si quieres, ya te digo, cuando quieras cortarme, porque hay otro, me cortas. O sea, yo estoy aquí ya No, no. sí, sí. No te preocupes, pero es que yo entiendo porque a mí también esa parte, la parte de las fallas de miembros de la iglesia, de sacerdotes, también a mí me estorbó. Esa parte a mí me estorbó. Yo soy de... El poder, ¿no? No sé, yo te voy a ser muy sincero, toda esta ostentosidad que uno ve en el Vaticano, que uno ve en ese, a mí no me termina digo, no sé si Jesús estaría contento, le agradaría ver lo que se ve, ¿no? Por ejemplo, ahora en este último entierro del Papa, que Dios los tenga en su gloria, pues un cúmulo de personas ahí alrededor que uno ve y dice, pues que esta gente ni pincha ni corta, ni siquiera son cristianos, ¿qué hacen ahí? ¿No? Eso, como no sé, hay algo ahí en esas élites tan arriba que yo creo que ya me pongo un poquito de sombrero de aluminio y tal, pero todo, lo veo todo como muy ligado, José, no sé, siento que me tienen que encajar, hay todavía muchas piezas sueltas. Y claro, me hablas de la Biblia y de la tradición de la Biblia y digo, joder, pues sí, estas me encajan, pero miro para otro lado y digo, joder, estas todavía no terminan de encajarme, ¿no? Hay cosas que no sé. Sí, a mí me ayudó meditar en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, porque no hay duda que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. No hay duda de que los oficios que había, el de rey, el de profeta, el de sacerdote, no hay duda que eso era divinamente instituido. Sin embargo, mira qué interesante, Ernesto, mira qué interesante, que a pesar de que tienes un pueblo, el pueblo de Israel, hablando de la antigua alianza, el Antiguo Testamento, tienes un pueblo que es el pueblo de Dios, no hay duda. Tienes oficios, estructura, jerarquía, liderazgo que son divinamente instituidos, como eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Y tienen la religión verdadera, tienen las creencias que Dios les está revelando progresivamente. Y aún así, simultáneamente, tienes que, particularmente en la jerarquía, en las posiciones de autoridad y liderazgo, tienes a hombres viviendo muy por debajo de lo que se esperaba de ellos. La gran mayoría de los reyes fueron infieles, fueron reyes que se dejaron corromper. Y aún aquellos que fueron más santos, por ejemplo, el rey David, de él se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre humilde, conforme al corazón de Dios. Pero aún él, ¿no? Él se convirtió en un momento en un adúltero y en un asesino. Cometió adulterio y después por miedo asesinó al que era el esposo. Entonces, constantemente Dios
No, Eh, tienes toda la razón, es un argumento muy válido, José. sí, Te lo compro completo, o sea, es un argumento muy válido. Quizá no es tanto a las personas bueno, con ese argumento que me das, sin duda no hay nada que decir porque es así. A nivel institucional, digamos, yo lo veo un poquito, por ejemplo, no sé si me considero un poquito más conservador, por decirlo de alguna forma, y quizás nos estamos metiendo ya en otro tema. Veo que la Iglesia Católica a nivel de cúpula de arriba, y aun cuando, bueno, creo que hay personas como tú, un poquito más conservadoras, yo te sigo, o sea, vamos, te sigo, te veo. Alguna vez entré hace unos meses, no sé si te acuerdas de mí, hace 3 o 4 meses entré a hablar de, no sé, de qué hablamos hace unos meses, y esta es la segunda vez que entro, te sigo. Y bueno, pues sí veo no sé, creo que se está saliendo un poquito de ese conservadurismo en el cual también me siento un poquito más cómodo. Veo que la Iglesia en cierto nivel está virando para otro lado, que realmente no me hace sentir muy cómodo. También pasa en la Iglesia protestante, ojo, no estoy diciendo que no. Entonces, no sé eso, cómo lidiamos con eso, José. Ya te hablo, ni siquiera ya no como protestante y católico, sino como cristianos, ¿no? Cómo lidiamos con eso y qué impacto tiene en que una persona se vaya de una denominación a otra, pase del catolicismo al protestantismo, ¿no? O sea, no sé esa parte liberal, esa parte que nos están metiendo ahí un poquito con calzador, cómo lidiamos con eso. Yo sé que tú estás en esa batalla también, ¿no? sí. Esta parte, pues, de la cúpula que puede llegar a ser influenciada, sí, no debería ser. O sea, no hay nada que yo pueda decir que pueda justificar lo injustificable. Si se trata del deber, no debería ser que de repente haya ciertas personas, aún en la cúpula, aún en la curia, que estén influenciadas y que estén de alguna manera queriendo empujar determinada agenda. No debería ser. Sin embargo, de este lado de la eternidad, de este lado del cielo, vivimos en ese conflicto, aún en la iglesia, aún en el contexto eclesiástico. Lo fue así también en la antigua alianza, lo fue así en la cúpula, en la corte del rey, entre los más pudientes también era algo que batallaban con ideologías, porque no solamente era que cometían pecados, sino que recuerda que muchas veces Dios les recriminaba cómo ellos abrazaban ideologías de los pueblos paganos. Es algo que muchas veces pasamos por alto. Muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento pensamos que era así como puros pecados en el sentido de inmoralidades, ¿no? Como puras inmoralidades. Pero no, muchas veces Dios les recrimina que están abrazando filosofías, pensamientos de pueblos paganos. Y lo mismo es verdad en tiempos de la nueva alianza. La iglesia en su parte humana, en algunos de sus miembros, muchas veces se ve afligida precisamente por algunas de estas ideas del mundo, de estas ideas que son ajenas al cristianismo y que en principio no tendrían, se supone que no tienen cabida, y menos en esas partes tan altas de la iglesia. Uno puede entender que el vecino, pero no que el... ¿Cómo se lidia con eso, José? Ya a modo personal, así de confesión, porque bueno, yo en una iglesia protestante, si veo algo que no me gusta, pues me voy a otra y digamos que tengo una forma más fácil de solucionar ese problema, sí, me voy a Ajá. otra y se acabó el problema. Pero en este caso, que si es una jerarquía, ¿cómo se lidia con eso? ¿Cómo lidias con que en la cúpula veas que va a la iglesia o probablemente puede ir a la iglesia a un sitio que sabes que no es el adecuado, ¿no? Sí. Yo creo que tengo la respuesta. La respuesta es que se lidia de la misma manera que se tuvo que lidiar en el siglo IV, cuando la gran mayoría de obispos estaban influenciados por el arrianismo. Ahora, tú me podrías preguntar, pero ¿cómo se lidió, José? Dime. Concilios. Fíjate, o sea, la crisis fue tan fuerte que concilios se tuvieron que convocar para poder luchar contra esa herejía, contra el arrianismo. De hecho, para serte sincero, después del concilio, aún no terminó, no fue algo que el problema o la herejía terminó de la noche a la mañana. Todavía después del concilio, un gran número de obispos, la mayoría de obispos, seguían todavía con la herejía arriana. Y ahí es donde entra un personaje que conocemos como Atanasio, San Atanasio de Alejandría, el que defendió la verdadera divinidad de Jesucristo. Pero él fue perseguido, él fue aborrecido,
Él fue castigado eclesiásticamente, lo castigaron, lo expulsaron, lo desterraron, lo tenían por cismático, lo tenían por hereje. Sin embargo, Dios usó a este hombre tan pequeñito, San Atanasio de Alejandría, para luchar. No era el único, es cierto, no era el único. Pero si uno va a la historia, vas a decir, wow, o sea, que me estás diciendo, José, que ha habido otros periodos de la historia eclesiástica donde la iglesia está en una situación muy difícil, muy precaria, donde uno pensaría que no hay manera de cambiar, o uno se preguntaría cómo lidiar con este problema cuando tienes a la mayoría de jerarcas influenciados por una cierta idea errónea, por una cierta ideología, por una cierta ideología mundana. Es que ya sucedió y está. Eso, José, fíjate que somos conscientes de que eso seguro ha hecho que muchos católicos abandonen el catolicismo. No sé si muchos o pocos, pero alguno habrá. Si realmente, no sé por qué Dios permitiría, si la Iglesia Católica es la verdadera, usando el término coloquial también, por qué Dios permitiría que pasase eso y que muchos católicos se vayan de la Iglesia Católica viendo lo que están viendo. O sea, no sé, que ya te digo que no hay respuestas para todo, ¿no? Estoy aquí. Sí, yo creo que la respuesta a tu pregunta es la misma respuesta a como cuando el ateo pregunta que por qué Dios permite el mal. Así como cuando el ateo pregunta que si Dios existe y Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite el mal? Entonces la respuesta que le damos al ateo es muy semejante a la respuesta que yo no digo que tú seas ateo, por favor, no se entienda así. Pero cuando el ateo pregunta si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si el cristianismo es verdadero y la Iglesia Católica es la verdadera, ¿por qué se permiten estas cosas que estamos sucediendo, que estamos viendo que están sucediendo, perdón, y que están afectando a tantos? Y la cuestión es la misma, porque tenemos libre voluntad, libre albedrío, y esto incluye a los jerarcas de la Iglesia. Y no siempre usamos esa libre voluntad, ese libre albedrío de la manera que deberíamos usarlo. Entonces, de la misma manera que Dios no puede frenar a los seres humanos para que ejerzan su libre albedrío, tampoco puede frenar a los católicos de que usen su libre albedrío. Entonces, si porque hay mal en el mundo Dios no existe, es como decir, no, pues mira, hay problemas en la Iglesia Católica, entonces el cristianismo o la Iglesia Católica no es verdadera porque hay muchos problemas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que seamos robots y que estemos programados para solo hacer lo correcto. Esa sería la alternativa, no hay otra alternativa. Compro el argumento una vez más en casi todo, pero hay una cosita, perfectamente la respuesta al problema del mal, esa es la respuesta del problema del mal. Pero en este caso, hombre, se supone que esa asistencia del Espíritu Santo, de la cual la Iglesia Católica presume, en el buen sentido de la palabra, debería manifestarse ahí en las personas de la cúpula, ¿no? Debería dirigir el Espíritu Santo a esas personas a hacerles entender que eso no es lo correcto, ¿no? O sea, entiendo el argumento y me parece válido, pero creo que hay una diferencia entre los que están fuera de la cúpula de la Iglesia con una responsabilidad, se suponía que, no sé, la asistencia del Espíritu Santo a personas de fe, si es que lo son, ¿no? Sí. Tampoco lo sean, ¿no? A lo mejor... Ernesto, pero estás confundiendo, estás confundiendo dos cosas. Es que la asistencia del Espíritu Santo sí está presente, pero no significa que la asistencia del Espíritu Santo es para tener impecabilidad. Mira, fíjate cómo te lo voy a decir. La asistencia del Espíritu Santo no es para tener impecabilidad. La asistencia del Espíritu Santo es para tener infalibilidad. Ahora tú dices, ¿cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es que el Espíritu Santo nos asiste para que la doctrina sea preservada, pero no nos asiste para que tengamos impecabilidad. Entonces, nosotros todavía pecamos. Y no solo podemos pecar, hemos pecado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, es como si yo te pregunto, a ver, ¿por qué hubo una rebelión angélica? ¿Por qué en el mundo angélico, por qué hubo una gran rebelión de donde viene Satanás y todos los que fueron arrastrados por Satanás? ¿Por qué? O sea, ¿qué no se supone que Dios tuvo que haber intervenido? ¿Qué no se supone que Dios tuvo que haber evitado esa rebelión?
Entonces, dónde queda la libertad de la criatura? ¿Dónde queda el libre albedrío de la criatura? Entonces, así como vemos que fue necesario un libre albedrío en los ángeles, también fue necesario un libre albedrío en el Antiguo Testamento. Y también es necesario un libre albedrío ahorita en tiempos de la Nueva Alianza, porque entonces, ¿cómo Dios probaría tu fe? De hecho, aquí estoy leyendo un comentario de mi hermano Cristian, mando un abrazo, creo que está en la Argentina, y dice que Dios permite esto para probar la fe y la fidelidad de las almas. Y yo creo que por ahí va la cosa. Si Dios no permitiera las cosas que nosotros hacemos, ¿cómo se probaría nuestra fe? Sí, eso está. Y entiendo a Cristian y le agradezco que esté participando, aunque sea de forma así virtual. Yo entiendo eso. Lo que pasa es que no todos, José, tienen la misma fuerza ni todos están en el mismo proceso, ¿no? O sea, hay gente que acaba de llegar, por decir algo, que ha llegado, no sé, al cristianismo, al catolicismo hace, no sé, te voy a decir 1 año, 6 meses. Y se encuentra con todo eso, claro, que Cristian me diga eso, claro, es válido a lo mejor por una persona que lleva 20 años o 25 años en el catolicismo, en el cristianismo, y está firme y entiende que todo eso que está pasando alrededor, lo único que hace es fortalecerle a él. Pero hay algunos que a lo mejor están recién llegados, donde sí está teniendo un impacto negativo en ellos y está saliendo y está... o sea, entiendo el punto, pero Sí, la práctica no es tan sencilla. creo que, o sea, es que tienes razón. Mi punto no invalida la legitimidad de tu observación. Creo que tu observación es legítima. Tú estás pensando en las personas que están sufriendo los daños colaterales, que están siendo afectadas al ver la situación en la que se puede hallar la iglesia o en la que se ha hallado en el pasado. Y tienes razón. Por eso Cristo dijo que imposible es que en el mundo haya tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Cristo dijo, imposible es que en el mundo haya tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tales. Entonces ahí vemos esta dinámica. Es cierto, esto afecta a las personas y un día Dios va a demandar cuentas, pero te voy a decir, mira, por un lado es cierto que muchos salen afectados, pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Eso no justificaría que yo, José Plasencia, o que tú, Ernesto, tiráramos la toalla, por así decirlo, tiráramos la toalla y digamos, pues mira lo que está pasando, los que se supone que deberían ser ejemplo, no lo están siendo, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos y hagamos lo que se nos antoje. Ahí estaríamos mal parados en el día del juicio. No hay nada que pueda llegar a justificar. Por ejemplo, yo, lo que tú señalas, yo lo veo. Que el obispo fulano, que el cardenal fulano, que esto, que dijo, yo lo veo. Y aquí sigo en la iglesia. Ahora, si tú me preguntases ahorita, Ernesto, en un momento de transparencia a nivel, aquí en privado, ¿no? Aunque todo el mundo está viendo, ¿no? Si tú me preguntas, José, cuando ves ciertas cosas que suceden o que se permiten, a nivel humano, José, no hay momentos en los que digas, sí, sí los hay. Sí los hay, en que digo, ¿por qué permitieron esto? ¿Por qué dijo esto, no? Pero luego me acuerdo de que lo que Dios permite al final del día, más allá de que somos responsables, Dios lo usa todo para bien y Dios quiere que nosotros, a pesar de estas cosas, seamos fieles a Él. Es como si yo te pregunto, Ernesto, ¿tú crees que hubo momentos donde San Atanasio se sentía que ya quería tirar la toalla? ¿Tú crees que hubo momentos donde San Atanasio dijo, ya me cansé, me están expulsando, me están excomunicando, me dicen que soy hereje, me dicen que soy cismático, me desterraron de la tierra, no me quieren ver ni en pintura, no me soportan? ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Si la gente que me debería estar defendiendo, no me están defendiendo, no me quieren ver, no me aguantan, no me soportan. Pero gracias a Dios que Él no tiró la toalla. Gracias a Dios que Cristo, cuando fue condenado por el Sanedrín, por el Consejo de Ancianos, por los sumos sacerdotes, por aquellos que se supone que deberían estar esperando con ansias al Mesías, gracias a Dios que Cristo no se detuvo. Gracias a Dios que Cristo siguió caminando en su pasión. Gracias a Dios que Cristo, a través de la vía dolorosa, no se detuvo. Gracias a Dios, aunque Cristo cayó, hubo momentos en los que Cristo cayó. Según la tradición, tuvo 3 caídas. Tuvo 3 caídas, pero se levantó de las 3 y seguía cargando la cruz. Y sediento
semideshidratado, ya con mucha pérdida de sangre y con el peso de nuestros pecados, continuó hasta llegar al Calvario y ser clavado en esa cruz. Y mira cómo fue que se obtuvo la victoria. Lo que aparentemente era una derrota, lo que aparentemente era algo simplemente, algo trágico, terminó en ser la gran victoria. Y ahora le toca a la iglesia. La iglesia es el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Y así como Cristo cabeza fue a la pasión, la iglesia también tiene que seguir a su Señor en la pasión. Entonces, todas estas cosas que no deberían ser, pero que estamos sufriendo, como tú bien señalaste, que los más débiles están siendo afectados, es parte de esta dinámica. Este es el drama de la salvación. El drama de la salvación, Ernesto, no se lleva a cabo en el mundo pagano. El drama de la salvación se lleva a cabo al interior de la iglesia. Y aquí es donde vemos el trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos. El conflicto se lleva particularmente y principalmente dentro de la iglesia. Sí. En la iglesia protestante pasa muy parecido, José. Yo he tenido casos y he visto, bueno, hace poco salió un documental en Netflix de varias iglesias que hacían barbaridades, ¿no? Y uno llega a ese punto, como dices tú, ¿por qué pasa esto? Yo me voy de aquí, o sea, sí llega uno bueno, pues eso, a debilitarse, a casi renunciar, ¿no? Y efectivamente sale ahí que el versículo que para los hijos de Dios todo pasa para bien y creemos eso, ¿no? Pero bueno, es inevitable pensar quizá en esas personas que, en esos que hemos hablado, ¿no? Que quizás están pues, o no tan fuertes en ese momento o necesitan, no sé, yo estoy seguro, José, que en alguna de las iglesias a la que he ido en Bogotá, grande, yo iba a su presencia, por decir un nombre, y bueno, allí fue donde empecé y bueno, a medida que fui estudiando la Biblia, fui a avivamiento también, una grande, y bueno, pues al principio a mí todo eso me parecía, a medida que fui entrando un poquito en las escrituras, vi que todo eso no era lo correcto, ¿no? Y yo decía, hombre, yo no, Dios tuvo la misericordia de mí, que a pesar de ver todo eso, me dijo, mira, te saco de aquí, pero te voy a meter en otro sitio, pero no te vas a apartar del todo, ¿no? En otros casos sí, he visto que se apartan del todo y ahí, bueno, sí, claro, cada uno tendrá que rendir cuentas y tal, pero mi pregunta es, José, y esta es una reflexión también que me he hecho yo muchas veces, ¿qué tan culpables somos nosotros, tú y yo? Ya no hablo de cúpulas ni de nada, o sea, tú y yo como personas, ¿qué tan culpables somos y seremos juzgados en su día porque muchos no se hayan salvado? O sea, ¿qué tanto testimonio dimos nosotros? ¿Qué tanto hicimos? Porque claro, aquí está muy fácil criticar a la cúpula, pero ¿y nosotros qué? Porque yo también no soy un huevo de oro, yo también hago sí. No. acto, ¿no? Negativamente a otros, claro. ¿no? Sí, no, yo creo que, pues mira, para ser directo, ¿no? Los que están cometiendo estos errores en sus posiciones, ellos son los responsables. Sí. Cada quien es responsable por lo suyo, pero es cierto que nosotros también, al pertenecer al cuerpo de Cristo, podemos impactar a la iglesia de manera positiva cuando somos santos, o bien cuando nos contaminamos por el pecado y vivimos en el pecado, le hacemos daño a la iglesia. O sea que las dos cosas son verdad. Es verdad que hay una responsabilidad individual donde ellos darán cuenta por las cosas que permiten y promueven, pero también es verdad que hay una realidad colectiva. Somos miembros del cuerpo y mi santidad o puede hacer el bien al cuerpo o bien si vivo en pecado puede afectar, puede enfermar más al cuerpo, ¿no? Las dos cosas son verdad, cada quien en su lugar, cada quien dará cuentas en lo individual. Esa sería la manera de ver esto. ¿Tú has leído ese pasaje de Elías que San Pablo en Romanos lo cita, donde él cita a Elías? O sea que Elías fue un profeta tremendo, ¿no? Pero fue un profeta que sufrió, que fue perseguido, que fue odiado. Y en un momento bajo, en un momento de desaliento, de desánimo, en un momento de querer tirar la toalla, el profeta le dice a Dios, le dice, Señor, a tus profetas han matado, tus altares han derribado. En otras palabras, Señor, tu pueblo es un desastre. A tus profetas han matado,
tus altares han derribado y solo yo he quedado. Y Dios le responde. Y aquí voy a parafrasear. Dios le dice, tienes razón. A mis profetas han matado, mis altares han derribado, pero te equivocas cuando dices que solo tú has quedado, porque me he reservado 7,000 rodillas que no se han contaminado, que no se han doblado ante Baal, que no han doblado las rodillas ante Baal. Y San Pablo lo cita. San Pablo lo cita en su carta a los romanos. Y esa dinámica del el hombre de Dios, de la mujer de Dios que quieren ser fieles a Dios, pero que ven que hay un desastre en el pueblo y se cansan y quieren tirar la toalla, y uno se siente con ganas de decir lo mismo. Señor, a tus profetas han matado, tus altares han derribado, hay un desastre y solo yo he quedado. Y Dios nos dice lo mismo. No, no eres el único. Tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Tengo todavía un remanente. Hay un remanente que tengo, y la batalla quizás la estamos perdiendo, pero la victoria es nuestra. La guerra la vamos a ganar. Quizás estamos pasando por un tiempo donde parece ser que la batalla la estamos perdiendo, pero no la guerra. No la guerra. Entonces, pero mira, sí es diferente. Tú decías que lo mismo pasa en el protestantismo. Yo entiendo a qué te refieres. Hay problemas, hay también grandes crisis en las denominaciones protestantes. No barbaridades pasan ahí. Sí, pero hay una diferencia que para mí hace toda la diferencia del mundo. La diferencia es que nosotros estamos en la barca, estamos en la iglesia donde está todo lo que se necesita, mientras que aquellos que están fuera de la iglesia es como que están naufragando, pero no están en la... Hay una gran tempestad, pero una cosa es estar en la barca y otra cosa es estar en el naufragio. Si tú me dices, a ver, José, ¿quiénes están sufriendo la tormenta, la tempestad? ¿Los que están en la barca o los que están en el naufragio? Yo te voy a decir, no, pues los dos están sufriendo. Pero si me das a escoger si quiero estar en el naufragio o quiero estar en la barca, no, pues quiero estar en la barca. Entonces el católico tiene eso, que mientras se mantenga, no solo de nombre o de labios para afuera, pero mientras se mantenga fiel a su fe católica, está en la barca. Mientras que el protestante sincero puede que esté luchando contra la tempestad y puede que se esté manteniendo, pero está en el naufragio porque está fuera de la barca. Entonces, en ese sentido es diferente, que el protestante carece de muchas cosas que se supone que también es para que él las tenga, pero al encontrarse fuera de la barca, no tiene acceso a ellas. Por ejemplo, yo ahora lo puedo ver, ahora que soy católico, practicante, digo, wow, digo, de lo que me estaba perdiendo. ¿Qué haría ahora sin la gracia del sacramento de la confesión de los pecados? ¿Qué haría ahora sin el sacrificio de la Santa Misa y el gran misterio de lo que ocurre en ese lugar? ¿Qué haría ahora sin entender que tengo a mis hermanos mayores, los santos, que interceden? ¿Qué haría yo sin entender que tenemos una madre que es la Virgen María, en el orden de la gracia, es nuestra madre? Antes yo ya era sincero, cuando era protestante yo era sincero y trataba de luchar contra el pecado en mi vida personal y trataba de luchar contra lo malo que había en el mundo, pero honestamente ser católico, estar en la iglesia es muy diferente. Es una tremenda bendición. Es que es lo que Dios intentó. Ese es el diseño de Dios, estar en la iglesia. Bueno, interesante.